Hola, buenas tardes. Me llamo Vanessa Salgado y a continuación les mostraré la investigación que realicé sobre la selección de personal para mejorar la permanencia en un call center. Esta investigación fue realizada a lo largo del año del 2022 al 2023, conforme al Diplomado de Psicología Organizacional. Empecemos. Primero que nada empezamos con el cronograma. Esto tuvo que sufrir algunas modificaciones conforme las incidencias que veremos más adelante, que se puede resumir en documentación teórica sobre las diferentes secciones que veremos más adelante. Se dividió principalmente en meses y en 10 días aproximadamente cada uno de los apartados, lo cual fue modificado por las cuestiones que veremos más adelante. Primero que nada, empecemos con las incidencias. Las incidencias las dividí en 4 apartados principales. Las primeras fueron los cambios en el proyecto. La incidencia más importante en este apartado fue el paso de trabajo en sitio a home office. Esta incertidumbre si me iban a pasar o no a home office generó este cambio y este detenimiento un poco de la investigación, ya que no sabía tal cual el rumbo que iba a tomar. Asimismo, ya que se generó este paso de trabajo en sitio a home office, hizo una gran modificación del trabajo, lo cual hizo que se modificaran los objetivos, la pertinencia y metodología, entre otras cosas. Asimismo, también otras incidencias importantes que hubieron fueron la accesibilidad de los supervisores y gerentes, los cuales al principio tenían una actitud bastante buena en compartir información respecto a la empresa, pero conforme fue avanzando la investigación, presentaban cada vez menos disposición a dar datos e información referente a ella, por lo cual la investigación dio un giro a ser principalmente, es decir, meramente documental. Ahora bien, la justificación de la investigación. El propósito de esta investigación principalmente es entender el tema de la rotación en empleados de Latinoamérica, ya que en el tema del call center en específico es algo que se da de una gran forma, de forma realmente significativa, por lo cual es muy importante tener en claro qué estrategias podemos implementar para que este fenómeno se dé de una forma menos grande y en el cual tengamos una mayor permanencia de los trabajadores, por lo cual se realizó una investigación bibliográfica buscando en diferentes fuentes y tratando de que fueran lo más actualizadas y principalmente en nuestro contexto latinoamericano. La relevancia. Es de gran importancia investigar este tema, ya que tiene un gran costo para las empresas el estar reclutando constantemente personal nuevo y aún así que se vayan en un relativamente corto periodo de tiempo, lo que se dan capacitaciones que no llevan a cabo y también en la búsqueda de nuevo personal que al final no se termina quedando en la empresa. Y es que es importante tomarlo en cuenta porque son empleos en los cuales la mayor parte de las veces los jóvenes se desempeñan. Pertinencia. Se considera adecuado hacer en este momento la propuesta de cómo hacer una selección de personal, debido a que en la empresa en la que yo estaba trabajando se observaba que los trabajadores con mayor antigüedad estaban renunciando y los trabajadores nuevos, pues también en un periodo de tiempo bastante corto, en realidad como de aproximadamente 3 meses, también terminaban abandonando la empresa. Este tipo de investigación incluirá muchísimo el beneficio del área de recursos humanos, ya que se concentrará en tener como mejores estrategias para el reclutamiento y selección y asimismo tener una plantilla más estable y más responsable y con menores errores, incluyendo mayor experiencia en el puesto y asimismo lo cual se desempeñe en un mejor servicio al cliente y obviamente menores quejas hacia la organización. Factibilidad. El trabajo se realizó de forma teórica considerando los cambios organizacionales, dinámica de trabajo, considerando el ya mencionado paso de trabajo presencial a home office. Los objetivos son los siguientes. El objetivo principal general es identificar los puntos relevantes a considerar en el proceso de reclutamiento y selección en las organizaciones call centers de América Latina en específicamente, con la intención de incrementar la permanencia de los trabajadores en los mismos. Objetivos específicos, reconocer los factores que influyen en la rotación de personal, así como el impacto en la permanencia de la plantilla del personal que labora en call center. Y el otro objetivo es determinar cómo afecta la selección inadecuada de personal en la rotación de personal que labora en call center.
Para ello, empezamos con la investigación. Planteamiento del problema. La rotación no es un fenómeno nuevo. Esto se ha dado desde el principio de los tiempos que se ha dado el trabajo. Y es importante, por lo tanto, comprender las causas y consecuencias que deben hacer para poder tener estrategias nuevas, lo cual evite este fenómeno y tengamos una mayor retención de talento y minimice el impacto negativo que se da debido a esta rotación. Bueno, uno de los aspectos clave para esto es tener un apropiado proceso de reclutamiento y selección, en el cual se busca tener los candidatos más idóneos y buscar que los candidatos cumplan con los criterios seleccionados y las características establecidas para que pueda tener un mejor desempeño y cumplir debidamente las obligaciones de la vacante solicitada. Ok. A lo largo del tiempo y principalmente de la revolución industrial, las primeras formas de reclutamiento y selección no eran muy objetivas. Principalmente el jefe, el supervisor, se guiaba con sus propios criterios personales para determinar qué empleado era óptima o no para poder desempeñar el trabajo que se estaba por otorgar. Estas observaciones podrían ser como cuestiones físicas, cuestiones como de compadrazgo, etcétera. Incluso podría ser como tipo hasta incluso religiosa. Eran, de hecho, bastante subjetivas. ¿Esto cómo influyó? Que al tener una requisición de personal tan subjetiva, pues las personas no estaban debidamente preparadas o asignadas al puesto adecuado y ahí se empezó a dar la rotación de personal. Bueno, como tal, la selección de capital humano es una etapa crucial en la adquisición de personal y se complementa con el reclutamiento. Ambos procesos van de la mano y tienen como objetivo obtener el talento necesario para la organización, mientras que el reclutamiento se enfoca en atraer y llamar la atención de los candidatos. La selección implica comparar, elegir, tomar decisiones, filtrar y clasificar a los postulantes. En este contexto, posteriormente se empezaron las pruebas psicológicas. No se ahondará mucho en ello, pero lo que se puede mencionar principalmente es de que, aunque al principio pueden haber sido muy útiles y realmente todavía lo son hoy en día, no se debe guiar fielmente de ellas, ya que podemos tener márgenes de error. Asimismo, no están en el contexto latinoamericano y principalmente ya están con mucha antigüedad, entonces pues no son tan fiables. Y otro punto muy importante a destacar aquí es que la mayor parte de las veces estas pruebas no siquiera son aplicadas por personal que tenga capacitación para aplicar estas pruebas. Es decir, inclusive obviamente menos psicólogos. Asimismo, como le mencioné, pues hay márgenes de error, falta de origen y definición y incluso puede haber, dependiendo de la prueba, subjetividad de cómo debe ser evaluada. Muy bien, ¿cómo es el reclutamiento y selección en Latinoamérica? Este es un tema bastante interesante porque en América Latina las prácticas de reclutamiento y selección de personal son influenciadas muy grandemente por factores culturales. En países como México se evalúan rasgos como personalidad y disposición con cooperar con la autoridad. Esto para evitar huelgas, para no tener problemas con sindicatos, etc. En Chile se otorgan características físicas como principales para tener el reclutamiento y las conexiones personales. Es decir, que si es amigo de tal compañero, primo de tal, etc. Estas prácticas pueden generar el fenómeno de techo cristal, que es un fenómeno muy amplio, pero lo vamos a delimitar en esta parte de que las oportunidades que puedan tener ciertos empleados son basadas en rasgos físicos y niveles sociales. Y además, como les mencionaba, pues muchos empleados son reclutados por mismos trabajadores de esa organización, no siguiendo algún reclutamiento en específico y selección adecuados. Por lo cual es importante que conforme avanzan las tecnologías, se busquen nuevas formas de reclutamiento y selección en línea y utilizando las nuevas tecnologías para tener empleados más adecuados para los puestos que se requieren. Antes de continuar con este tema, también es importante recalcar que en casos como por ejemplo fue el hecho de la pandemia, creo que sirve para ejemplificar que no todas las personas cuentan con los elementos tecnológicos adecuados para adquirir esta información, en este caso para reclutamiento o para obtener acceso a estas vacantes.
por lo cual es otro tema que debemos tener muy en cuenta referente al reclutamiento y selección en México y América Latina. Ahora bien, ¿cómo se ha dado esta evolución del reclutamiento y selección? Bueno, pues según Estebanes en 2019 se ha dividido en cuatro principales aspectos y fases a lo largo del tiempo. La fase 1 es el reclutamiento 1.0. Este se dio principalmente con nuestros padres y abuelos, en la cual era la era del papel. Se publicaban faldas hawaianas, perdón, en el periódico y se iba directamente a las oficinas a dejar el currículum impreso. Y ahí pues surgían las primeras páginas web, las cuales pues eran muy limitadas, ya sea para los mismos que le estaban publicitando y asimismo para el propio personal interesado. Fue una pequeña etapa de transición hacia el reclutamiento digital. Pasada esta etapa, empezamos con los 2000, en la cual llega la era de la información y era más fácil poder tener acceso a esta información. Ahí empezó con esta nueva tecnología la primera creación de sitios web más dinámicos y una difusión más eficiente y amplia de ofertas de trabajo para atraer nuevos candidatos. La fase 3, que continúa con la idea de la fase 2, en la cual el uso de Internet, redes sociales y tecnología móvil brinda un acceso rápido y oportunidad de atraer talento a través de las plataformas en línea, como pueden ser Computrabajo, Indeed, LinkedIn, etcétera. Y ahora la que estamos viviendo va muy de la mano con la fase 3, pero ahora es una cuestión bastante interesante porque no solo se retroalimenta la persona que está reclutando, sino la persona reclutada, ya que puede obtener información de la empresa, como puede ser y la opinión de los mismos trabajadores sobre el sitio de trabajo en el que trabajaron o en el que se encuentran trabajando actualmente. Y asimismo los reclutadores pueden obtener información sobre la persona que están a punto de reclutar. Ahora bien, empecemos con las razones para trabajar en un call center. Las razones son muy amplias y muy variadas, pero la que se puede destacar principalmente es la compensación económica, ya que pues no en este tipo de trabajos no se suele pedir experiencia o al menos no mucha. Entonces, pues la facilidad para tener un sueldo más o menos decente en muchos casos y la poca experiencia hace que sea fácil adquirir este tipo de trabajos. Y además, cada vez hay una mayor cantidad de gente que tiene la posibilidad de tener cierto tipo de dominio ante un segundo idioma, lo cual les contribuye a tener un poco de mejor salario. Esto hace que en cierta medida el personal esté motivado y comprometido a mantener este tipo de trabajos. Ahora, ¿cuáles son las razones para dejar de trabajar en un call center? En este punto encontré demasiada información, la cual puedo resumir en los siguientes puntos. El desgaste físico y mental a lo largo de la carrera, lo cual influye en la decisión de renunciar. Esto se da por constantemente clientes que suelen ser bastante agresivos o impertinentes o demandantes, lo cual conforme avanzan los días, las horas, tiempo, es bastante desgastante para los trabajadores. Otro punto importante es para los que están estudiando y no les dan esta flexibilidad para poder combinar estas cuestiones. Otra, la búsqueda de mejores oportunidades laborales, tanto en el estudio como en el trabajo, ya que aquí pueden sentirse un poco estancados al trabajar en este tipo de empresas, al sentir que no están avanzando. Otra, sentir que sus habilidades no son valoradas y la ausencia de respaldo emocional y la falta de percepción de equidad. Esto se da por cuestiones como el favoritismo, lo cual es que se da de gran forma en este tipo de empresas. Estos factores combinados pueden llevar a los empleados a tomar la decisión de renunciar a los centros de llamadas. Ahora, desventajas de un mal reclutamiento y selección en un call center. Lo primero que se da es una mayor rotación de empleados, disminución de productividad y afectación de la imagen de la empresa. Con esto me refiero de que si tenemos empleados que están poco capacitados y que llevan poco tiempo, es mucho más probable que cometan errores con los clientes, con lo cual hace que estos clientes tengan una mala imagen de la empresa y disminuyan las ventas o la imagen misma que se tiene sobre la empresa. Asimismo, otra desventaja son los costos adicionales en términos de tiempo y dinero invertido en atraer a nuevo personal de reclutamiento. Asimismo, para los trabajadores que ya están ahí sustentados, tienen una mayor carga de trabajo al no haber la cantidad de personal adecuado y por tener que manejar ellos esta carga excesiva de trabajo. Y asimismo crea un ambiente laboral negativo y de incertidumbre, porque al haber tanta rotación, las relaciones que se pueden dar tanto de amistad como de otro tipo pueden ser bastante segmentadas, ya que
se pueden fracturar con cierta frecuencia, lo cual genera incertidumbre y asimismo pues un ambiente laboral negativo. Características del personal de call center. Estas yo las agrupé en tres principales. La mayoría que se dedican en una edad de 18 a 25 años. El sexo principalmente se lo dedican mujeres a trabajar en ese tipo de trabajos. Y la antigüedad, México es el segundo país con mayor antigüedad con 18 meses. Este lo ocupan un 40% de los trabajadores. Como pueden ver, ni siquiera llegan a los 2 años, con lo cual no podemos dar una idea de la del nivel de rotación que puede haber en estas empresas. Grupos de población que trabajan en estas empresas. Principalmente profesionales desempleados, es decir, personas con algún tipo de formación en algún tipo de carrera, pero que no son debidamente con los sueldos que deberían tener o no falta de oportunidades que haya sobre esa carrera que estudiaron y durante periodos de crisis pues se dedican a trabajar en ese tipo de oportunidades de trabajo. Emigrantes deportados de Estados Unidos que tienen cierto dominio de inglés y eso les da la facilidad de poder trabajar en este tipo de trabajos y tener algo de dinero para poder proporcionar a sus familias. Otro punto importante son mujeres en transición, que eran mujeres amas de casa o que son mujeres amas de casa, con los cuales pueden pues seguir manteniendo a sus familias, cuidándolas y asimismo pues proveer alimento a sus familias. Call centers en México y América Latina. Bueno, la industria es cada vez más amplia en México y América Latina, cada vez crecen más por esta necesidad de dar un buen servicio de cada empresa a los clientes y dar pues ventas, resolver dudas, quejas, etcétera. Países como Colombia y Argentina, ante esta gran demanda, han facilitado la instalación de estos centros a través de excepciones fiscales y contratos laborales precarios. Incluso se da el caso de que se renueva el contrato cada cierto tiempo para no generar antigüedad. En México se han obtenido ventajas fiscales, mientras que en Panamá y El Salvador se han implementado programas para mejorar las habilidades informáticas y el dominio de inglés. México destaca en términos de importancia de negocios y talento. Asimismo, la economía mexicana ha destacado en la cual pues, los centros de llamadas más importantes se encuentran en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Tijuana. Y a pesar de todo esto, lo que sí se puede coincidir es que la mayor parte, o si no es que todos los trabajadores en este tipo de sector de call center tienen preocupación sobre la perspectiva a futura, como lo es la jubilación, ya que no se ofrece ninguna garantía sobre ella. Muy bien, el reclutamiento y selección de los call centers suele ser muy variada. La primera que suele hacerse es cuestión de Facebook Trabajos o también otros portales de trabajo, en la cual es bastante sencilla, se publica la vacante y aprovechando la instrucción básica de las personas que están buscando este tipo de trabajos, pues solitan de forma automática casi llegan las personas interesadas. La segunda estrategia es que los mismos reclutadores publican en sus redes sociales las vacantes y asimismo se atraen candidatos potenciales. Y en tercer lugar, se resalta la importancia de lo que se debe hacer principalmente de publicar estas vacantes en medios y aplicaciones web específicamente para buscar trabajo y atraer personal a los centros de llamadas, enfatizando los requisitos que se deben tomar en cuenta, como el nivel de inglés, disponibilidad de tiempo y los requisitos que sean necesarios para cada empresa. Aquí son dos ejemplos de cómo se lleva el reclutamiento y selección. Va variando mucho de empresa a empresa. En estos dos se puede obtener como conclusión en que tienen en común una entrevista corta para evaluar el nivel de, para evaluar el perfil del candidato, disponibilidades de horarios, se hacen pruebas de idiomas y al final se hace una entrevista y o evaluación médica exhaustiva. Ahora bien, ¿cuáles son los resultados de esta investigación para disminuir la rotación de personal? Fueron bastantes, los cuales son resumidos en estos. Formar al equipo de recursos humanos con el uso de software adecuado de adaptación de perfiles para mejorar el reclutamiento. Esto es publicar vacantes claras en el cual se destaque y cree el perfil adecuado para cada uno del personal que requiere, para que sea más fácil obtener el personal adecuado. Asimismo, los encargados de recursos humanos deben enfocarse en características claves de candidatos como son el desempeño telefónico y las habilidades de ventas.
Recomendamos usar assessment también y programas de incentivos como pueden ser bonos, vacaciones y ofrecer beneficios económicos y promover la calidad de vida, lo cual es bastante importante. Asimismo, considerar horarios flexibles para contratar a jóvenes estudiantes y hacer un seguimiento y gestión basada en competencias, lo cual disminuiría la rotación de personal. Y asimismo, por finalizar, establecer políticas de selección claras y brindar retroalimentación a los no seleccionados es fundamental. Conclusiones. A lo largo del trabajo se ha abordado el reclutamiento y selección del personal de centros de llamadas de América Latina con el objetivo de incrementar la permanencia y reducir la rotación laboral. Todas las recomendaciones que les di anteriormente contribuyen al conocimiento existente y buscan mejorar los procesos de reclutamiento y selección, fomentando la retención de personal y el éxito en la industria de los centros de llamadas. ¿Cuáles fueron los aprendizajes significativos? Los dividí en 6 sectores. Se deben implementar estrategias efectivas en reclutamiento y selección, como son la importancia de estrategias efectivas en centros de llamadas, mejorar procesos de contratación y selección, evaluación de habilidades específicas, como pueden ser el desempeño telefónico y habilidades clave, e indicadores para interactuar efectivamente con clientes exigentes. Asimismo, deben tenerse en cuenta la experiencia en ventas y la resolución de conflictos como indicadores importantes para la reclutación y selección de personal. Asimismo, la metodología assessment ya antes mencionada, la cual consiste en simular situaciones reales para una evaluación precisa. Asimismo, se debe promover el desarrollo profesional de centros de llamadas con un plan de crecimiento y oportunidades para empleados para retener el talento y fomentar el desarrollo de la carrera. Y para finalizar, el impacto en calidad del servicio y éxito organizacional. Esto se debe crear mediante estrategias, evaluación y desarrollo que mejoran la calidad del servicio y asimismo atraer y retener talento, lo cual mejora resultados y la satisfacción del cliente. Bueno, por mi parte eso sería todo. Espero les haya parecido adecuada esta exposición y les agradezco mucho su atención. Hasta luego.